Flippity Flop, una revista digital en un mundo patas arriba. Suscríbete y pásate por flippityflop.es para tener acceso a mucha más variedad de contenidos, porque siempre hay otra opción. Bueno, estamos. Buenos días aquí, porque estamos grabando de día. Buenas tardes, buenas noches, según como nos estéis viendo. Estoy en el Instituto San Mateo, la primera entrevista presencial en un sitio Bienvenida, Lara, y buenos días. Gracias. O buenas noches a quienes oigan esto o vean esto a otra hora. Sí, muy bien. Horacio Silvestre es el director del Instituto San Mateo, que es un instituto de excelencia. Y hoy vamos a hablar de la excelencia frente a la mediocridad, frente a la agenda, frente a todo lo que nos tira para abajo, que vamos en picado, ¿no? Sí, cada noticia que sale es un poco más deprimente, pero hay que mantener la euforia para sobreponerse a la mediocridad de ambiente. Sí, me gusta lo de la euforia. Horacio Silvestre es filólogo clásico, es traductor jurado de latín. No sé, ¿de griego también o no? No, solo de latín. No, eso fue vale. una cosa que me dio por ahí. Sí. Porque entre los idiomas que hay que traducir de documentos oficiales está el latín. Entonces me hizo gracia, en un determinado momento me presenté a los exámenes, lo conseguí. Es una actividad así como intrascendente, pero que resulta útil, sobre todo para algunas personas que vienen a trabajar a España y tienen sus títulos universitarios de universidades americanas o inglesas, portuguesas, irlandesas. Bueno, también de Centro Europa, alguna he traducido de Hungría. O sea, no es constante, pero vamos, alguien tiene que hacerlo. Y claro, es una actividad muy, muy interesante. Otras cosas me han encargado, pero vamos, sustancialmente lo que me encargan es eso. Y claro, las universidades que se precien emiten sus títulos en latín, porque el latín es la lengua de la universidad en su origen. Y es muy curioso, es muy peculiar, porque aunque todas están en latín, cada sitio, o sea, cada país de donde viene la universidad o de donde está la universidad tiene su idiosincrasia. Entonces, bueno, se han debido de copiar unas a otras. Entonces, los americanos, digamos, tienen la misma plantilla con distintas variantes. Los escoceses y los irlandeses hacen honor a su tacañería, son títulos con muy pocas palabras. También los holandeses. Igual no dominan el latín. No, sí, no, están muy bien escritos y demás, pero que se ve la idiosincrasia. En cambio, los portugueses es genial, o sea, son títulos larguísimos. Se recrean. Entonces, sí, claro, bueno, no hay nadie más cumplido que un portugués y es peculiar. Los checos también son muy serios y los húngaros hacen títulos muy largos y demás. Pero bueno, entonces sí es entretenido en ese sentido. No es que sea una actividad que saque de pobre, pero alguien tiene que hacerlo y es muy gratificante. Luego alguna otra cosa me han encargado. Traducciones inversas, alguna empresa. Le traduje durante un tiempo a un restaurante de Mérida que hacía un menú en latín. ¡Ay, qué gracioso! Sí. Luego dejaron de hacerlo o se lo encargaron a otro, no sé, no les gustó. O se lo empezaron a inventar. O tenían el mismo y ya dijeron, ya no pagamos más, claro. Y también alguna otra cosa, alguna etiqueta de vinos por ahí que lo querían en latín. Ya. ¿Tú crees que se está convirtiendo en un exotismo porque lo han quitado del plan de estudios? Entonces, sí, exactamente. Dentro de poco, claro, ¿quién va a quedar que hable? Bueno, que entienda latín, que sea capaz de leer, de traducir y griego. Bueno, en España lo persiguen. O sea, España está perseguido el latín por los planes de estudio. No sé si es que los que legislan o los que tienen responsabilidad en esto les suspendieron la asignatura cuando eran jóvenes y entonces le cogieron... Claro, tienen un trauma ahí mal digerido y entonces, pues, bueno, vamos a acabar con esto que es de curas y es una cosa
asquerosa. Ya. Pero sí, se está convirtiendo en una especie de pintoresquismo. ¡Ay, mira qué bonito! Sí, Está en latín, qué original, sí. Cuando no es así, o sea, siempre ha formado parte de la preparación universitaria de todas las personas cultas y debería seguir formando parte. Y en Europa es así, aunque, digamos, la pelea en todas partes es un poco la misma. Y en cuanto a lo que decías, el latín se sigue hablando. No solo es que los idiomas modernos, los idiomas latinos, ¿no? Los idiomas romances, sí. sean derivados del latín directamente, el italiano, el francés, el español, sino que hay grupos de hablantes de latín. En junio pasado estuve participando en el Conventus Academiae Latinitati Fovendae, que es una asociación italiana fundada en Italia, pero vamos, con miembros de toda Europa, cuyos congresos y actas y actos se desarrollan en latín. Ajá. Y muy interesante, son gente muy interesante y hay distintas instituciones, dos muy señaladas en Italia, la Academia Vivarium Novum y la Escola Latina, que tiene otro profesor de latín y un grupo de hablantes de latín en Montella, cerca de Nápoles, que ofrecen clases en remoto, por internet. ¿Sí? De latín, y ahora ya les ha dado por el griego clásico también. O sea, en la Academia Latinitati Fovendae desarrollan un programa solo en latín, con filosofía latina, literatura latina de todas las épocas y demás. Muy interesante. Interesante. Es decir, es un mundo muy rico. También hay otras instituciones en Estados Unidos y se está imponiendo mucho el método vivo de la enseñanza del latín. Y en España estamos aquí peleando. Yo modestamente aquí en el San Mateo damos 5 horas de latín todas las semanas. ¿Y de para griego los chicos. cuántas? De griego solo 4, pero bueno, aún así también tenemos, el griego lo doy yo, el latín lo da Ana, con una compañera. Y obtenemos buenos resultados. O sea, mantenemos un poco la llama viva. ¿Y por qué crees? Bueno, voy a seguir porque no te he presentado del todo. Aparte, Horacio es el director de este instituto, que es un instituto de excelencia, que es algo, no sé si hay más en España. A ver, este programa, claro, el programa de excelencia en bachillerato lo puso en marcha la administración de Esperanza Aguirre en el 2011, empezamos y empezó en este instituto solo. Sí. Luego lo ampliaron como a otros institutos, pero en forma de aulas. Y luego yo he ido a Burgos, o sea, porque han extendido, le han llamado a lo mismo, o sea, han intentado reproducir el modelo a su manera en Castilla y León, en otros sitios, en otros sitios, sobre todo las comunidades gobernadas por el Partido Popular. Sí. Pero en cada sitio le han dado un sesgo particular, o sea, y en el otro sitio le han llamado de excelencia e investigación, porque uno de los elementos del bachillerato de excelencia es que los alumnos hacen un trabajo de investigación entre los dos cursos, parecido pues eso, a la monografía del bachillerato internacional, o sea, es una imitación pero honesta y digamos que honrando esa idea que está muy bien en realidad, aunque esto es un bachillerato español y en español, o sea, no tenemos ningún complejo. Estudian muchos idiomas. Sí, parece aquí. Ahora mismo que es como malo que sea solo en español, exacto, ¿no? Es como en español y enseñando lenguas muertas. Claro, o sea, ¿a dónde vais? Y pues además, no, aquí se estudian inglés, estudian francés y alemán. Me empeñé desde el primer momento que tuvieran un segundo idioma, entonces con una cierto éxito, por así decir, o sea, beneficio para los alumnos. Yo me he arrastrado también aquí a que me manden lectores, o sea, que no nos dejen, porque parecía que al principio solo los mandaban a los llamados estos institutos bilingües, pero nosotros tenemos aquí lectores de alemán, de francés, de inglés, entonces eso redunda en un beneficio y en una mejor preparación de los chicos, una mayor riqueza, ¿no?, de las enseñanzas que reciben aquí, pero el idioma está para la clase de idiomas, o sea, las matemáticas las estudian en español o la biología o
o la historia de España, porque claro, la historia de España en inglés me parece una tontería. Claro. Había una columna de las que hacía Javier Marías, que acaba de fallecer hace un par de semanas, no sé si o menos. Sí, una triste noticia. Y había una columna de las del País que se titulaba Ni educación ni bilingüe. Que me encantó. Y es que bien, lo clavó. Sí, lo clavó. Debe estar ahí si alguien lo quiere googlear. Porque no puedes estudiar en un idioma que no dominas una materia que no conoces, como science. Ahora los niños dan science. Sí, yo, no vamos, tengo mi opinión. Sí. Bueno, evidentemente no tengo. Para que la ves, claro, ahí está, pero vamos, que yo no pincho ni corto en las decisiones políticas de los programas que hacen la Consejería de Educación y demás. Pero vamos, lo de estudiar historia de España en inglés es una tontería. O sea, sí, tal cual. O sea, dicho en pocas palabras y de una manera que se entienda. Sí. Ya, incluso lo de science. Es que no, a ver, en otros, o sea, simplemente si lo que se quiere es que se sepa los idiomas para poder abrirse al mundo y para poder estar a la última de todos los avances técnicos y científicos, pues hay que enseñar esos idiomas. En Alemania, el sistema, supongo, en Francia son más franceses, y no tienen ningún prejuicio con respecto a su propia lengua. Pero en Alemania, que meten muchas lenguas extranjeras, incluidas las lenguas clásicas, entre otras cosas porque a los que quieren estudiar medicina les piden un examen de latín y de griego. ¿Sí? En Alemania, en Austria, por lo menos hasta donde yo sé, es así. O en Italia puedes estudiar una carrera científica, pero haber hecho el liceo clásico y haber estado traduciendo a César o al que toque, a Tácito incluso, y en griego a Epicteto o al que toque, ¿no? Es decir, una formación clásica que luego ya la tienes ahí, es como un fermento y ya está. Claro. Pero eso no te tiene que condicionar a los estudios superiores que quieras hacer. Ahí está. Entonces, digo que en el sistema alemán, también incluso en el sistema italiano, o sea, son más prácticos, estudian los varios idiomas y se les da bien y lo saben. Incluso el español tiene mucha boga ahora en Alemania, más que el francés quizá. Pero no tienen por qué estudiar la química o las matemáticas o la sociología o lo que estudian, la filosofía, en inglés, ¿no? Estudian el inglés y luego, pues bueno, estudian otra cosa. Y entonces luego eso lo juntan. Claro, no sé, además es que pensamos con el lenguaje. No sin al duda, revés, sin duda. No al revés. Sin Entonces, duda. ¿cómo puedes pensar en un lenguaje, en un idioma que no dominas? No. Y además es que hay otra cosa, es como una especie de complejo de inferioridad sobre nuestra lengua, como que es indigna de la transmisión de conocimientos científicos, cuando en España ha habido ciencia desde siempre y transmisión de ciencia y libros de ciencia. Evidentemente, de un tiempo a esta parte, la cosa, o sea, tenemos científicos por ahí, lo que pasa es que se han formado en el extranjero. En nuestro último premio Nobel fue Ramón y Cajal, pero, o sea, en ciencias. Pero claro, pero de ahí a denostar la transmisión del conocimiento, ya como si fuera indigna o menor el español para transmitir conocimientos de ciencia, cuando es falso, es manifiestamente falso. Sí. Mi hijo vino aquí, pequeño, estudió ingeniería industrial, ¿no? Y en la Castellana. Y el último año de su máster lo ha hecho en Chicago. En casa no somos bilingües, ni Cristo que lo fundó, pero ha estudiado su inglés y demás. Allí se ha manejado perfectamente. Claro. Es más, se ha quedado a trabajar allí. No ha tenido que ir a un colegio bilingüe para saber lo que necesita saberse para el trabajo que desempeña. Y lo ha aprendido en una universidad española, al margen de lo que le hayan rematado en el Illinois Institute of Technology. Pero no tenía que estar mamando el inglés desde la guardería, no. Bueno, es que... ¿no? Claro. O sea, no. O sea, para conseguir un trabajo allí o para desarrollar una labor profesional internacional. No, lo que hay que saber es ser buen profesional de algo. Entonces, todo el tema de la educación, ¿no? Entrando en el tema que nos ocupa. Sí. ¿No? Que es, vamos en picado, pero vamos en picado porque se están haciendo... excavando.
Excavando, para claro. que vayamos más abajo. Todavía más abajo. Empiezan los niños al colegio a unas edades en las que deberían estar en casa, empezando por ahí. Bueno, sí, Porque es tipo eso se guardería. puede discutir, Bueno, aunque evidentemente los niños en casa corren más peligros de accidentes, curiosamente, sí, que en una guardería o en un colegio bien montado. Sí, bueno, pero según qué casa y según qué colegio, también, pero bueno, exacto. es otro tema. Sí. Pero tienen que ser bilingües ya desde la guardería y desde todo, cuando no... Si no eres bilingüe en casa es una tontería. Ahí está. Y en lugar, prima eso sobre todo lo demás. Exacto. Sobre aprender. O sea, parece que está prohibido, está mal visto que los niños aprendan y que memoricen. Sí. Porque tienen que estar constantemente jugando. Y se Sí. confunde jugar con ser feliz. Cuando no les dejan jugar en casa y tienen que ir al cole a jugar, y eso no es ni jugar ni aprender, es una cosa rara que me gustaría entender, pero no sé bien qué es, porque ¿qué te cuesta memorizar las preposiciones? ¿Cuánto tardas? Yo con mi hija las memoricé del cole a casa, 5 minutos, y ya se las sabía. Pero claro, no hay cosas que que se te mandan fácilmente. 20 vídeos de YouTube con canciones raras para que te aprendas los ríos. Digo, pero nos los aprendemos en 10 minutos. O sea, va todo hacia ahí, ¿no? Entonces, ¿tú cómo has conseguido salir de ahí? Claro, bueno, salir de la mediocridad a la excelencia. Bueno, pues o sea, intentando aplicar recetas tradicionales o recetas razonables. Aquí se viene a estudiar, los chicos saben que vienen a estudiar, no hay que estar discutiendo todos los días qué vamos a hacer. Claro. Y bueno, cada profesor tiene su metodología y no está descartado en un momento dado que alguna cosa se pueda explicar por un vídeo o que se puedan hacer pelotillas con varitas para representar el átomo o cosas de estas, o que yo pueda hacer algún juego, un crucigrama en latín o en griego o tonterías de estas. Sí. Bueno, tonterías. Es decir, puede ser práctico, útil en un determinado momento, pero vamos al grano. Claro. Vamos al grano, a lo que hay que aprender y, por supuesto, no tenemos esa falsa caridad hacia los chicos de pensar que son incapaces y que entonces, como son incapaces, pues hay que dárselo masticado en potitos. Entonces, pues no, los potitos para una cierta edad está bien, pero luego hay que alimentarse de otra manera para poder afrontar la realidad de las cosas, la realidad de las ciencias, la realidad de los saberes, la realidad de las profesiones, y entonces hay que hacer las cosas bien sin dejar de hacer lo que se ha hecho hasta ahora y bueno, sin descartar que se pueda mejorar en algunos aspectos. Pero a mí, bueno, un inspector que tuvimos aquí decía, no, es que no se puede enseñar como hace 50 años. Entonces, yo no le entendía, no terminé de entenderle nunca, ni lo entiendo, ¿no? Bueno, no se podrá enseñar alguna cosa como hace 50 años. O yo estudié Historia del Arte en sexto de bachillerato con un libro en blanco y negro. Evidentemente, pues ahora si tienes una pantalla con definición exquisita y puedes ver el color en un cuadro, etcétera, y estudiarlo más profundamente, pues bien, pero no por eso he dejado de saber historia del arte, de saber los periodos o de saber dónde están las cosas. Y no me pasa como les pasa a los alumnos que hacen selectividad, una de las que yo tuve que estar cuidando, ¿no? Ahí en el tribunal, que me entrega una chica, esta anécdota siempre la cuento porque es contundente y no es ofender a nadie, pero le habían preguntado situación de la península ibérica antes de la llegada de los romanos. Entonces, encabezaba su respuesta. Antes de la llegada de los romanos convivían o existían en Hispania 3 culturas, musulmanes, judíos y cristianos. No había entendido nada. El otro día, uno de nuestros chicos que son, eso en selectividad, eso hace unos años, pero incluso nuestros chicos, que son estupendos y que además vienen a estudiar y son constantes, son conscientes, escuchan, hacen los deberes, etcétera, etcétera. Bueno, pues estoy hablando de los estoicos y me sale una con Descartes. Digo, pero vamos a ver, ¿dónde está Descartes? Ah, pues no sé. No, pues hay que saberlo, o sea, no sé, ponerlo en un poco de orden, ¿no? O sea, a lo mejor no sabes muchos detalles, no te has leído, evidentemente, pero oye, que Descartes no tiene que ver con los estoicos, o sea, quiero decir, no tiene que ver porque son varios pueblos. Exacto, son 16 siglos, en fin, así de bupispás. Bueno,
hija mía, ¿no? Ya. Otra que también que confundía a los visigodos con los no sé qué, bueno, el románico con los romanos. Bueno, esto que se oye, esto que se oye es el timbre. Esto es el timbre, esto también es otro atractivo del San Mateo. El timbre es como 30 segundos de un saltarello barroco. Me ha impresionado. Sí, impresiona. Sí, bueno, sí. Pues aquí estamos. Esto sí, bueno, esto es genuino. O sea, no está preparado ni nada por el estilo. No sabía que aquí es que hay un sistema de megafonía que instalaron, que es bastante útil cuando reformaron el edificio y así está el timbre. En vez de un timbrazo, eso no. No, barroco, ya está directamente. Eso es que esto es muy bueno porque en un mundo que nivela por abajo, porque cada vez más, si hay un alumno el más raspado, pues todos ahí. Si uno es un poco medio normal, ya se siente pues fuera de juego, ¿no? Exacto. Pero no pasa nada, se tiene que adaptar, porque hay que adaptarse y hay que ser solidarios, tal. Pero tú estás aquí nivelando por arriba. Las críticas, si entras en Google, son casi virulentas. Vamos, es casi, no sé, estás segregando, estás haciendo cosas horribles porque estás tratando a la gente como de tonto. Dices, no, o sea, aquí entra quien quiere, por méritos propios. Entra quien puede y quien quiere. O sea, aquí nadie se le trae a la fuerza. ¿Qué hay que hacer para entrar? Bueno, algo bastante sencillo, aunque parezca insuperable para las mentes estas caritativas de algunas corrientes ideológicas. Basta con tener 8 en la ESO. En cuarto de la ESO, en las asignaturas que se llaman troncales, la lengua, las matemáticas, el inglés, la lengua extranjera y la historia, hay que tener un 8. O sea, un 8 de media. Sí. Y luego, pues ya está. Lo que pasa es que tenemos las plazas que tenemos y los que quieren ir a ciencias, parece que ahora todo el mundo quiere a ciencias, luego ya... Luego es curioso porque hay más bachilleratos de ciencias, pero luego en las carreras pues están como mitad por mitad y alguno que ha hecho ciencias aquí, luego se mete a Derecho AD y estas historias. Bueno, pues eso... hay menos plazas y entonces en ciencias pues está más apretada la cosa y se queda gente fuera. En letras no, en letras tenemos sitio de sobra, o no de sobra, pero vamos, eso, o sea, tenemos esto. Lo que pasa es que, claro, letras, damos latín, damos griego o matemáticas, damos literatura universal, pero es literatura universal, no cinematografía universal, como en algunos sitios. Vale. O sea, leen en literatura, en lengua española, pues leen La Celestina, leen El Lazarillo, leen unos cuantos libros, o sea, no trocitos o así, o ven 4 vídeos, no, leen. O sea, en literatura, leer lengua, y analizan, y hacen sus ejercicios y demás. Y luego tienen un segundo idioma, tienen francés o alemán, y entonces tienen una formación sustancial en saberes básicos. Y luego ya está. Y luego tienen filosofía, por supuesto, pues eso, pero a nivel, no cualquier cosa, no algo, o sea, pequeñas nociones o pequeños aperitivos, una cosa así. Claro. Así seria. Y los de ciencias tienen matemáticas, tienen física, tienen química, y tienen o biología o dibujo técnico. Pero o sea, no tienen relleno. Por así decirlo. Ahí está, vale. No tienen asignaturas de relleno. Entonces, bueno, pues si quieren, yo qué sé, hacer otro tipo de cosas. Tienen por la tarde, tenemos aquí grupos no solo de preparación de olimpiadas o de talleres especializados de filosofía, de literatura, en lectura. El año pasado leyeron el Ulises de Joyce, este año van con poesía romántica inglesa y en filosofía pues leen cosas de Platón o alguna otra cosa. Bueno, y tienen también un grupo de teatro, o sea, más relajado, más... antes te he enseñado el teatro de cámara que nos hemos montado aquí en el instituto. Que os lo habéis hecho ahí, cavando también. Bueno, cavando, ¿no? Simplemente uniendo 2 clases, ¿no? Tampoco tiene mucho misterio y ya está. Pero poco a poco, ya, pues todo con los dineros, o sea, no son créditos extraordinarios, son los dineros que tenemos para administrarlos, los empleamos en cosas realmente útiles. Luego tenemos la suerte, aquí estamos en este marco, es una biblioteca donada por un antiguo director de esta casa y catedrático de filosofía, Pedro Añate, que
que cuando se cumplió 80 años dijo que quería donarnos su biblioteca. Entonces compramos los muebles, también con el presupuesto, catalogamos los libros y aquí estamos. Eso es. Y entonces es otro atractivo, otra cosa que enriquece el sitio donde estamos. Entonces, claro, sí, se trata de elevar nuestro lema, me lo inventé yo, summa imprimis, o sea, lo más alto ante todo, o sea, lo mejor ante todo. O sea, está en la puerta puesta, sí. Claro, en nuestro escudito y demás. Eso lo hizo Laura, que es la que has conocido, que es la secretaria y es la profesora de dibujo técnico. Pero vamos, digamos, la idea, vamos a poner una cosa que sea para significar que esto es un bachillerato. Y bueno, San Mateo pues es el libro ese, ¿no? El Evangelio y la pluma y no sé qué. Y está el summa imprimis. O sea, hacer las cosas lo mejor que se pueda está totalmente en contra de hacia dónde vamos, ¿no? Entonces me gustaría sacar el tema de los libros de texto. Sí. Que lo comentaste en otra entrevista. Bueno, es que los libros de texto... ¿Qué está pasando? Porque tú abres un libro de texto y de texto tiene poco. O sea, tiene tiene todo imágenes. O sea, parece pero además es como tipo collage, es muy difícil seguir. Bueno, a mí me resulta difícil. Parece la revista de los Rolling Stones. Claro, y no te enteras de nada. Y luego tienes además el libro, el cuadernillo, el no sé qué. O sea, bueno, es un porque no hemos mencionado una cosa, que es sustancialmente el negocio o el tinglado que está montado alrededor de la educación. Tanto el asunto de las tablets o de los medios, las pantallas, como, por supuesto, lo de los libros de texto. En Grecia, un libro de texto de bachillerato, de latín, ahora lo tienes por 9 euros, 10 euros. Aquí son 50. Yo no entiendo nada. O sea, cuando además la configuración de los libros desde las doctrinas estas pedagógicas modernas, desde la LOCSE, lo que se llama la LOCSE, se basa, y además lo han llevado a los boletines oficiales o a los programas oficiales, se basa en que las unidades didácticas en realidad son diversidades didácticas. Es decir, de aquí una foto, luego aquí pongo un cuestionario, aquí pongo una anécdota y además no hay manera de enterarse porque es como aquí tengo en un margen una cosa, en otro, y el cuerpo del texto no lo puedes seguir salvo que alguien te diga, no, mira, déjate esta foto y vamos a esto. Si el libro es útil, o sea, si el método en sí está bien concebido. Pero claro, nadie lo firma. Antes era el libro de lengua de Lázaro Carretero, el libro de ciencias naturales de, ¿cómo se llamaba aquí? Tenía un nombre muy, pero era muy peculiar porque eran gente que lo hacía, o la gramática de griego de Berenguer Amenós, Salustio Alvarado se llamaba. El libro de Salustio Alvarado. Entonces, pues era un señor que, bueno, con sus defectos. Ahora no lo hacen equipos, pero equipos mal combinados, porque didácticos. Entonces nadie se responsabiliza de nada. Y es un verdadero tinglado. O sea, que me perdone quien se dedique a este mundo, a este negocio, que puede ser muy honesto y muy loable y muy deseable que funcione bien. Yo tengo personas cercanas que no están viendo, que se dedican a este negocio y tampoco están de acuerdo. No, o sea, es que no puedes estar de acuerdo. Yo soy además un devoto del libro de texto porque organiza, o sea, y el chico pues tiene un sitio donde agarrarse. Pues sobre todo eso cuando empieza una cosa. Y yo utilizo un libro de texto de latín o de griego, pero porque está basado en un método, digamos, contrastado, que mezcla distintas pero la versión es un método que idearon unos profesores ingleses, aplicando nuevas teorías. Pero la versión española la han pues eso, corta y pega. Y entonces las traducciones de los vocabularios se las han encargado a unos que no saben ni latín ni griego, saben inglés. Claro. Pero claro, hay cosas que chirrían porque no siempre la misma palabra en el mismo contexto se puede traducir de la misma manera. Entonces, bueno, pero claro, yo como me sé el asunto, digo, mira, esto no se pone así, se pone de otra manera. Pero bueno, es útil, o sea, y lo puedo usar porque tiene un sentido pedagógico, un sentido didáctico, es un método. Pero yo me imagino que eso, trasplantado a cualquier otra materia, pues puede ser la repanocha. O sea, que te puedes encontrar verdaderas aberraciones, y si el chico no está avisado, pues
pues se puede pensar que la Tierra es plana, o incluso, o sea, incluso, yo que sé, exacto, que el flogisto es lo que produce el fuego, cosas por el estilo. ¿Cómo os las apañáis aquí con esto? ¿Pasáis de los libros o cómo? Bueno, cada cual tiene su método. Yo les mando un libro, es caro, pero bueno, Sí. pero bueno, como son alumnos y son poquitos y demás, pues digamos que lo van vendiendo, van revendiendo. O sea, estamos aquí, hacemos un programa de esos de préstamo de libros, o sea, se lo van vendiendo unos a otros. Entonces, pues no sé si les sale más barato o más caro, pero vamos. Luego, luego tenemos los medios bien utilizados, los medios de Internet y los medios electrónicos, pues tenemos el aula virtual con sus apuntes o ejercicios o cuestionarios. Lo normal de tomar apuntes y estar en una clase. Bueno, eso sí, y si el chico quiere venirse con la tablet en vez de con el cuaderno, pues bueno, pues allá él, pero vamos, que no, así nos apañamos de esa manera. Hay quien eso tiene su guión, pero no os recomienda y dice, bueno, podéis mirar este libro de texto si tenéis dudas de lo que yo os explico, para contrastar o lo que sea, porque es bueno, pero yo os lo voy a explicar día a día en la pizarra. O sea, lo que hacéis es lo normal, lo que pasa es que lo normal ha dejado de ser habitual. Claro. Entonces, lo habitual es la locura esta en la que vivimos, en la que nos meten una agenda que, bueno, me gustaría que nos contaras cómo escapas de esa agenda. Pues eso, porque cómo es esto, cómo es tu lema, siempre hay otra manera. Siempre hay otra opción. Pues eso, que dijiste, es que yo no estoy metida en... Digo, sí, porque tú estás ofreciendo otra opción en educación, que debería ser la normal y fue la normal durante muchos años, pero ahora mismo es exótica. Bueno, pero existe. Porque se ha impuesto, una... ¿Cómo explicarlo? Es bastante complicado de explicar. Se ha impuesto una teoría y una manera de ver los centros de enseñanza como yo qué sé, la cena del camarote de los hermanos Marx. Me explicaré. Sí. Es decir, aquí dicen, no, es que hay que velar por la salud, la nutrición del niño. Entonces hay que decirle que tiene que desayunar, no sé qué, hay que velar por la estabilidad emocional del niño. Hay que, no sé, hay que cualquier cosa, hay que... Cuidar el planeta, no te olvides. No te olvides de cuidar el planeta. Hay que además, exactamente... Eso está en todo. Claro, implantar las agendas ideológicas de determinados grupos políticos o ideológicos. Salvar el planeta, salvar a la mujer, o no salvarla, o yo qué sé, o empoderarla, o todas estas historias. Empoderarla, pero, claro, es la palabra de moda. Claro. Sí. Entonces, bueno, ¿y cuándo explico yo la segunda declinación? O sea, quiero decir, ¿no? Entonces, si estamos ocupados solo de eso, no se puede hacer otra cosa. Claro. Y es lo que se hace. Claro, eso es lo que ocurre. El plan de acción tutorial. ¿Cómo es eso? Sí, eso tiene que constar en todos los institutos. Ajá. No sé, las reuniones con los padres, las reuniones con los niños, vale. Sí, escuchar, reunirse, reunirse. Y bueno, bien, vale. Ya, pero cuando nos estudiamos no, esto. Exacto, vale, no se puede. O rellenar miles de... Hay una cosa que a mí me resulta perturbadora, que es lo que llaman el sociograma. Eso no sé, que no lo conozco. Bueno, eso seguro que te lo han hecho a tus hijos o a alguien que conoces, que es pasar un cuestionario, es una cosa así torturadora de los psicólogos, que cómo les caen sus compañeros, con quién te irías de comida o de acampada, con quién no te irías, qué no sé qué, qué no sé cuánto. Y claro, todos esos datos luego los tiene que hay que digerir el tutor y no sé, y salir por donde buenamente él quiera, pero vamos, ya en sí, el hecho en sí del sociograma, a mí me parece que debería prohibirse hacer experimentos sociológicos con los jóvenes. O sea, en la escuela hay que, bueno, evidentemente, transmitir valores democráticos. Sí, pero solo faltaba, pero no meterse en la vida. A mí no me interesa si se llevan bien con sus amigos, o sus compañeros de clase, o no se llevan bien. Yo, cuando era de su edad, pues evidentemente, con unos te llevas bien, con otros no te llevas bien. Claro, pero eso que está fuera de la escuela. O si tienen problemas con su hermano, con su hermana, con su padre, con su madre, si tienen perro o no tienen perro. A mí es que me da igual.
Claro. Da exactamente igual, Sí, sí, porque sí. eso forma parte de varios ámbitos. O sea, no se puede meter todo, por eso decía lo del camarote de sí. los hermanos Marx en la ópera, dentro de lo mismo. Claro. No se puede porque es que no se puede. O sea, no se puede. Si tú vas acumulando cosas, el sentido original la función original del organismo o de la institución se desvirtúa y se pierde. Claro, hay que ir al cole a aprender y ya está. Y Claro, eso es imposible claro, encontrar un cole claro. ahora mismo, te juro que, vamos, he probado todas esas opciones, Sí. un colegio al que vayas y te enseñen y se dejen de tonterías. Exacto. No existe. No bueno, existe. aquí intentamos, no sé si esto es un intentamos bachillerato, que eso pero ya es bachillerato. en sí. cole no existe. No, te lo digo. porque ni están, alternativo ni no existe. porque en las facultades de educación y en lo que antes se llamaban las escuelas de magisterio les meten en la cabeza, o sea, los futuros maestros están imbuidos, están empapados de toda esta teoría. O sea, no les enseñan a hacer quebrados, yo qué sé, o a, bueno, evidentemente que tienen que saber algo de eso. Y entonces, pues eso se lo transmiten a los chicos y entonces les montan todos esos aquelarres que no tienen sentido, entonces, claro, les vuelven locos la cabeza. Entonces, o sea, y además llevan al extremo pues cosas absurdas. A mí nunca me disfrazaron en el colegio. Pero bueno, pues ahora hay que celebrar carnaval. Llega San Isidro y hay que hacer mantones de Manila. ¿Quién tiene mantones de Manila en San Isidro? Bueno, es algo pintoresco de alguna asociación que baila el chotis, pero oiga, déjeme usted en paz. O sea, no emplee el tiempo de la escuela durante San Isidro. A mí lo que hacían era dejarme salir antes. Pues perfecto, ya está. O sea, celebrábamos de esa manera. Estás haciendo cuentas, yo qué sé, o leyendo, o cosas de estas. Sí. Es complicado. Luego, además, leer. Ahora ya están prohibidos los libros heteropatriarcales. Y Homero era un facha. ¿Ah, sí? Sí, bueno. Pero si es que en las propias facultades de letras. ¿Homero está prohibido? En América sí. En algunas facultades han decidido que era un tío facha, heteropatriarcal y que solo hablaba de los guerreros y que eso es un asco. Claro, o sea, ¿no? Que hablen de cosas de mujeres. Bueno, no sé. Ulises era un machista. Claro, o sea, por favor. Completamente y asqueroso. O sea, asqueroso, iba con varias por ahí, la mujer esperándole, o sea, eso, bueno, eso está prohibido, eso, y encima tejiendo. Exactamente. En lugar de estar... no sé, en una... Era una mujer sometida en una consultoría internacional, que es lo que tiene que hacer toda mujer que se precie. Claro, bueno, terrible. Es mejor, o sea, si te lo tomas así, puedes sobrellevarlo. Pero es difícil, o sea, es muy difícil el sobreponerse a toda esta... Pero difícil, bueno, es eso, pero parece que es posible, ¿no? Lo estás logrando en una pequeña isla en medio de Madrid. Yo me pongo el mundo por Montera e intento transmitir eso y compartirlo. Sí. De hecho, hay algunos chicos que aquí vienen y que andaban de psicólogos y de historia, o sea, con sus problemas, y entonces ya llega un momento pues que digamos, como que se meten en esto y ya se les pasa lo del psicólogo. ¿Ves? Claro, lo quiero decir porque, bueno, evidentemente problemas puede haber y muchos, y ni somos perfectos, ni desgraciadamente en este Valle de Lágrimas estamos libres de enfermedades, de contratiempos, de tragedias y demás, pero si lo vamos a traer todo o sea, lo vamos a llevar todo encima, pues no hay manera de vivir así. O sea, hay que establecer ámbitos vitales, ¿no? Claro, pero cuando uno accede a un conocimiento superior, se eleva y se sale un poco de sus propios problemas y tiene la capacidad de distanciarse. Y para eso es para lo que sirve la educación y sirve la cultura. Y para eso sirve, que te iba a preguntar también, ¿para qué sirve tener una formación clásica? ¿Para qué sirven las lenguas muertas? Eso es. Primero, porque son inmortales. Y en segundo lugar, porque te liberan del narcisismo. Porque dices, bueno, que esta gente, o sea, si puedes acceder primero la complejidad de la propia lingüística y demás, pues te permite tener unas herramientas que te pueden servir para entender otros idiomas o para entender algunas cosas de tu propio idioma. Pero es que además el acceder a lo que decían aquellas gentes, o sea, te libera la mente de eslóganes o de tópicos modernos, de agendas.
Bueno, pero si es que esto ya lo hacían, o es que mira lo que dice este sobre esto, ¿no? Y entonces eso te libera, te engrandece, te enriquece y te hace ver las cosas con perspectiva. No aquí, no ser una especie de mono de repetición de lo que marca el líder, que a lo mejor es el más lerdo de los que hay, pero no sé, se ha empoderado también y entonces lleva a todo el mundo como... Es que hay que empoderarse ahora. Hay que empoderarse, sí. Estamos en eso. Y además eso te libera de la dependencia material de las cosas. Porque estás en un mundo de ideas y de espiritual, por así decirlo, ¿no? Y entonces eso te permite ver con perspectiva. Claro. Comentabas antes de que empezáramos, y luego, bueno, también has hecho una alusión a lo de las ciencias y las letras, ¿no? Que ahora mismo, y lo hablábamos, parece que si eres inteligente, eres buen estudiante, sacas buenas notas, ese cerebro que tienes merece que vaya a la ciencia, porque vivimos en una sociedad cientificista, no científica, en la que se adora como si fuera un dios, porque ahora es una sociedad atea y cientificista, en la que se adora la ciencia. Y entonces tienes que ir para ciencias. Y si eres un poco tontorrón, torpote, pues te vas a letras, ¿no? Exacto, ¿qué vas a hacer? Claro, ¿no? porque bueno, de letras que es más fácil, ¿no? Entonces, claro, no hay... Son 4 cosas de dioses y tonterías. Chorradas, ¿no? Sí, unos poemitas. Claro, entonces eso no tienes, claro, no te luces tanto. Entonces, justo era al revés, ¿no? Bueno, primero el conocimiento estaba unido, ahora está desagregado. Exactamente. Claro, pero la base de letras la debería tener todo el mundo, como todo bien has el dicho. Mundo, incluso si estudias medicina, si estudias... Es que eso está aparte, o sea, la universidad tiene otra función. Pero antes de la universidad lo que hay es que tener una formación general. Y si los que tienen que ir a la universidad, evidentemente el que luego se va a dedicar a una actividad manual, concreta, mecánica y demás, pues eso le sobra el latín, el griego, y también le sobra todas las tonterías de historia del mundo contemporáneo y de lengua y de comunicación y todas estas historias que le están contando en la escuela. O sea, le sobran todas esas cosas, ¿no? Pero el que tiene que afrontar unos estudios superiores, tanto de ciencias como de letras, debe tener un sustento, digamos, clásico, como se quiera llamar. O sea, tiene que tener un sustrato que le permita incorporarse, o sea, es decir, llevar esa sociedad que la ha recibido así y que continúe siendo así. Pero si no creas una masa suficiente de personas instruidas en esos saberes, pierdes, te quedas desheredado. Hay un libro muy interesante de un profesor de filosofía francés, que son les déshérités, ¿no? Que son los desheredados. Bellamy, François Xavier Bellamy, Bellamy con 2 L's, acabado en Y. Entonces, habla precisamente de su experiencia tratando a los chicos de instituto. Le están desheredando, porque no les explican a Homero, no les explican, pues eso, al Cid o al Quijote o esto. Entonces, hay que leer los editoriales del País, nada más. O de la cadena SER. No, pues oye, no, en fin. O sea, eso forma parte, digamos, de la vida cotidiana. Pero para poder afrontar la vida cotidiana y poder llevar a la sociedad a un estadio bien, o sea, complejo y sólido para que no se disgregue y no se deshaga, ¿no? Y todos caemos todos tatuados y llenos de chapas por el cuerpo, pues tiene que haber ese sustrato, no se puede perder. Y entonces, los que vayan a hacer, no les puedes robar, no les puedes castrar de esa, o sea, no les puedes esterilizar de lo que deberían saber, de lo que son, de dónde vienen, su idioma, su cultura, sus raíces, etcétera, sus raíces. No los puedes, porque entonces lo que sale es algo que ni da frutos ni nada. O sea, es algo desorganizado y echado a perder. Claro, es que hacia donde va la agenda es a cortar las raíces. Cuando a un árbol le cortas las raíces, se queda ahí. Entonces te crees cualquier cosa.
se basa por todo. Viene el Sí, primero que decías- dice, hay 112 sí. géneros, y dices, ay, voy a elegir cuál es el mío. Exacto. No, perdona, es que hay dos. Perdona, Exacto, no, pero en la no te biología líes, es así, no te o sea, líes. ya, Si tú exacto. tienes el cerebro bien amueblado, si sabes de dónde vienes y quién Sí. eres, te ríes cuando te dicen eso. Sí. Si estás un poco a verlas venir, te crees Te sorprende. cualquier cosa y dices, claro. qué guay, voy a elegir el mío, 112. Claro, porque el problema Claro. le decías, es una sociedad atea. Claro, no es una sociedad atea. O sea, no hay ninguna sociedad atea. Todo el ser humano es religioso por naturaleza. Pero claro, la religión es aquello en lo que crees. Entonces, si tú te crees el calentamiento global, lo que sea, pues ya eres de esa religión. Ya. Te crees el progresismo, te crees lo que sea. Exactamente, eres de esa religión. Y entonces, claro, se acabó. O sea, todo el esfuerzo de la mente occidental para limar eso y para reducirlo todo. Bueno, todo Sócrates, Platón, Aristóteles, toda la filosofía, para reducir las cosas a elementos racionales que se puedan deducir, que se puedan comprobar, que se puedan falsar, ¿no? Como dicen los técnicos, es decir, que se puedan contrastar, pues te lo cargas. Entonces, ¿no? Ya está. Crees en el horóscopo y ya está. Y me dice que voy a ser de la fortuna del amor, pues vale, o te echas las cartas del tarot, yo qué sé, o sea, es otro tipo de cosas, o el tarot, Incluso, porque hemos estado hablando de eso, que tú eres muy Virgo, que ya lo he visto. Y tú yo soy muy Virgo siempre, claro, yo, bueno, eso me determina completamente. Pero incluso... dedicándote a las lenguas clásicas, me dijiste que no te gusta la mitología, que dije, por Dios. Nada, o sea, bueno, eso, que tú estás más es una pesadez absoluta. Por eso. Pero incluso en eso, incluso en el tarot, incluso en esas cosas, hay vertientes, porque hay algo, es otra forma de crecimiento. También se puede enfocar también, incluso eso que sé que a ti no te gusta, se puede enfocar desde otros lados que no son los, estoy aquí a que me den, a que me digan, ¿qué me va a pasar? Dime qué me va a pasar. No, se puede enfocar desde otro lado también. Bueno, ¿no? porque el ser humano es también otra faceta que tiene intrínseca y que no puedes dejar, es la faceta simbólica. Entonces, tú necesitas símbolos, necesitas agarrarte. Otra hora, ¿eh? O sea, aquí estamos ya. Pero ¿cuánto tiempo? No, porque es cada media hora, ¿no? No, bueno, es que ha pillado el recreo. No, es cada 55 minutos, pero era antes del recreo y después del recreo. O sea, esta es la vuelta del recreo. Ya vuelven, vale. Es un instituto en el que no hay ruidos, que es lo primero que me ha llamado la atención al entrar. Digo, ¿pero qué? Eso les sorprende también a los proveedores que vienen. Dice, pero esto es un colegio. Sí. Claro, es que parece vienen, que... yo que sé, arreglar cualquier cosa, entonces se sorprenden. Perturba. Dicen, ¿no? Esto es una película de terror, me van a secuestrar, me van a aducir. No, al revés. Parece vacaciones, parece que entras en un centro educativo de vacaciones y me he quedado así como... Bueno, pero es que esa es la única manera, o sea, si no hay silencio, o sea, un silencio razonable, evidentemente, no que estemos aquí como... Están concentrados aprendiendo. Están concentrados, eso es. Y ya está. Si no, no se puede aprender. Hay que tener una cierta concentración. Sí, hemos perdido el hilo ahora de lo que estábamos... No, estábamos hablando de la simbología. La simbología, por eso surge el tarot o los horóscopos. Una de las cosas que les encantaba a los romanos era los poemas astronómicos. Tenían pues, los catasterismos y todo esto, o sea, la conversión en constelación de los héroes, ¿no? Virgo, no sé quién era, y luego estaba la Osa, que esas Calipso, no era Calipso, ¿no? ¿Cómo se llamaba la otra? Se me olvidó. Es que lo malo de a mí me apasiona. La Osa es una seguidora de Artemis. Ay, ¿cómo se llama? Se me ha olvidado. No sé quién es. Sí, no, es que las seguidoras de Artemis tenían que ser castas, o sea, no conocían varón, o sea, les daba asquito. Pero esta, no sé quién, con qué relaciones tuvo con uno, también sin querer, la pobre, ¿no? Pero vamos, entonces la convirtió en Osa. Entonces es la Osa. No sé, ¿cómo era esta? Atalanta y el otro, Hipodames, no me acuerdo cómo se llama, da igual, que son los leones de las Cibeles, no sé, o sea, y les gustaba lo que te decía, los fenómenos de Arato, que era un poema que tuvo mucho éxito en el helenismo, pues lo tradujeron al latín, Cicerón, Germánico, el emperador, lo tradujeron, porque se lo leían, porque les interesaba, les gustaba.
Bueno, es que forma parte también del ser humano. Evidentemente, sí. O sea, imagínate Claro, que yo y le el inconsciente, eche los perros a la... sí, estos son Esto. accesos al inconsciente, que Eso también, es. aparte de trabajar la parte consciente y tener el cerebro bien amueblado, Eso es. también tenemos un inconsciente que a través de los mitos y del lenguaje simbólico Sí, va, es muy importante, claro, sí, es muy importante. va funcionando. Y por eso, y a partir de ahí sí que hay, bueno, sí, pero vamos, disciplinas como la astrología, el tarot, sí. que usadas desde ahí, a mí personalmente y a muchas personas les sirven. Depende de dónde. Si es coger el horóscopo de qué me va a pasar o claro, échame las cartas a ver si me va a caer una maceta encima, pues claro, eso ya es pensamiento mágico del malo. Sí, pero todo depende de dónde lo enfoques, ¿no? Pero sí, sé que eso es una barrera que además da igual, ¿no? Bueno, da igual. No pasa nada. Pero vamos, que yo reconozco su valor concreto, ¿no? Sin claro. eso, sin que se convierta en en el centro, horizonte último de la vida, ¿no? Claro, sin perder lo que hablamos, las raíces, la base, ¿no? Tienes que tener un sustento racional y tener idea de dónde estás parado en el mundo, ¿no? Y no estar todo el día en los mundos de Yuppie, como digamos. Claro, sí, no, bueno, además es una de las cosas que hay que curarles a los chicos cuando vienen aquí, ¿no? Que a lo mejor saben algunas cosas o como estos son en particular curiosos o interesados, pero las saben como dispersas, ¿no? Entonces tienen fogonazos y se hacen unos líos monumentales. Entonces hay que ordenarles también toda esa información que han estado chupando porque les servía. Bueno, el hombre necesita también saber y los chicos, por eso se dice que son esponjas y todas estas cosas, ¿no? Porque necesitan absorber cosas, porque forma parte de su implantación en el mundo. Tienen que saber, preguntan cosas y demás. Estamos aquí para aprender. Claro, y tienen que saber. Claro. Eso lo decía Aristóteles en el principio de la metafísica. Pantes anthropoi tu eidenai oregontai physei. Es decir, todos los hombres por naturaleza apetecen, oregontai es la misma raíz que lo de la anorexia y estas cosas, apetecen saber, conocer. Entonces, claro, pero hay que ordenarlo un poco. Claro, ¿no? lo del orden. Para que sea productivo. Claro, al tener un orden, la cabeza se ordena y los problemas psicológicos, como bien has dicho antes, se olvidan, se diluyen un poco, ¿no? Porque tienes un orden. Entonces, supongo que aquí los niños, ¿cómo entran a cómo salen? ¿Tú lo has visto? ¿Grandes cambios? Buena parte, o sea, bueno, satisfacción al 100%, eso no produce nadie, desgraciadamente. Pero vamos, la media, la mayoría, es lo que manifiestan cuando vuelven y dicen, pues mira que bien me ha venido esto, que me ha venido lo otro, y en general los padres también eso lo ven. También es cierto que hay una especie de proceso natural, están en la etapa en la que precisamente se produce esa maduración, pero nosotros yo creo que el régimen que tenemos aquí ayuda a que esa maduración sea buena, o sea, sea provechosa y no sea podrida o sea excesiva o tumefactante, ¿no? O sea, una cosa así. El orden y la dirección tranquila, pero sosegada, pero a la vez firme, ¿no? Que sepas que saben Tienes los adultos que están a cargo de lo que están haciendo, ¿no? Claro. Y eso al final da tranquilidad y te saca de muchas historias. Claro, sí. Bueno, yo les recibo todos los años hablando un poquito en latín, así eso forma parte del espectáculo. Y este año también les hice una cita en griego que decía, insistía en eso. O sea, si venís aquí, venid con la mente abierta. A ver. La cita era como esto. Esta se me ha olvidado. Dice, era toproton pragma o algo así. Tu filosofuntos estin to apobalein o apobalein ten oyesin. Es decir, la primera tarea de alguien que quiera filosofar, o sea, aprender, es expulsar la creencia, la falsa creencia. Porque, entonces continuaba, dice, porque amejan honesti, es decir, es una tontería, o sea, es inútil, arxastai eidenai o algo así, o sea, empezar a conocer o sea, lo que oye eidenai, o sea, decir, lo que crees que conoces. O sea, si tú dices, no, es que yo ya me lo sé.
Entonces ya no puedes saberlo, porque ya si te dicen de otra manera, pues ya te has liado. Claro. Entonces esa es la primera tarea. Tú tienes la mente abierta y ahí puedes acomodar los conocimientos que recibes. Llegar con la vasija vacía para que se llene. Eso es. Y sin prejuicios. Sí. Sí, bueno, esa es una imagen también difícil, pero no es Sí, exactamente que la cabeza del niño sea una cosa donde eches algo. Es un poco distinto. No es exactamente. ¿Cómo lo ves? ¿Qué No, imagen? bueno, hay un libro muy interesante de un psicólogo italiano, ¿cómo se llama? Massimo, no sé qué, que se titula La hora de clase. Entonces, estudia, o sea, discute sobre esa imagen y toma una cita o un pasaje de Platón en el que habla Sócrates y entonces dice, no es, o sea, mi enseñanza no es como eso, el agua que entra en una vasija, sino es otra cosa, o sea, es como una especie de ósmosis, si quieres, o sea, que se va... O sea, no es que tenga que tener vacía la cabeza, sino que tiene que tenerla preparada para que ahí entre la llenarse, enseñanza. Pero libre de prejuicios. Libre de prejuicios, exactamente, porque además eso entronca con el problema que hemos mencionado antes del narcisismo, o sea, eso de mirarse el ombligo, yo, a mí y yo, y mis problemas y esto. Oye. Claro, el que hayan quitado la filosofía... Supongo que lo verás como terrible, ¿no? No la han quitado. Lo que pasa es que hasta ahora, ahora en primero tienen filosofía. Y lo que pasa es que en segundo los de ciencias podían quedarse sin ella. Los de letras sí que la tienen. Ahora han dado otra vuelta de tuerca y vuelven a tener filosofía obligatoria en primero y para el año que viene será en segundo con esta nuevo... tejemaneje de la Bueno, es que el tejemaneje no para, porque la ley la cambian cada año, o sea, hay que estar pero el caso es que han dejado la filosofía de primero, que ahora tiene 4 horas. ¿Sí? O sea, antes tenía 4 horas, ahora tiene 3 horas. Vale. Y en segundo otras 3 horas. Antes no tenía, para los de ciencias no tenía, pero eran para los de letras y los de ciencias tenían 4 en primero y los que hacían historia de la filosofía tenían 4 horas en segundo y entonces les daba tiempo a hacerlo, a madurarlo mejor. Claro. Ya. O sea, son todo enjuagues, un poco... O sea, sí son... pongo esta pieza aquí, esta allá. En realidad no arreglan ni estropean nada, solo mucha palabrería y luego están con el rollo de siempre, ¿no? El rollo de la religión, el rollo del aprobado, el no aprobado y todas estas cosas, que es un poco secundario, debería serlo. O sea, yo eso se lo digo siempre, digo, nada, aquí no ponemos por delante la nota y luego el conocimiento, no ponemos el conocimiento, los bueyes tiran de la nota y la nota viene. La nota viene sola. La nota viene y ya está. Claro. Pero claro, estar ahí, dale y vuelta y dale, que se discrimina si no le das el título de bachillerato a todo el mundo. Bueno, pues no sé, dáselo con la partida de nacimiento y ya está. Pero claro, pero no discrimina, pero es una tontería, porque entonces si lo tiene todo el mundo, no lo tiene nadie. Claro. O sea, lo que tiene todo el mundo, lo que es para todos, pues es para nadie en realidad. O sea, no tiene sentido. Claro. Tú has traducido un libro de Horacio, ¿no? Tienes 2 libros, uno de Cavafis y otro de Horacio. Y qué casualidad. No, o causalidad. Sí, es un poco redundante. Yo al plantearme de qué quería hacer la tesis doctoral, pues digo, pues de Horacio, del poeta. Pues a ver. Aunque mi nombre no tiene nada que ver con ninguna tradición clásica de mi familia, es más bien por una tradición argentina. Sí, que en Argentina es un nombre bastante normal. No era cuando yo era pequeño, tenía algún primo por ahí, de gallegos de parte de mi familia que se fueron para allá y entonces por eso a mi madre le dio por ponerme Horacio. Pero luego yo me dediqué también por casualidad a las clásicas. O causalidad, o por causalidad. Que no sabemos. Sí, nomen omen, que dice el latín. O sea, el nombre es la maldición. Entonces, pues ya para rizar el rizo, sucede, pues sí. Sé que tú no crees en esas cosas, pero sucede. Pero a ver las ailas, ¿no? Como las meigas, ¿no? Sí. Entonces, pues eso, ¿no? Que me puse a estudiar a Horacio. En particular, entonces hice una tesis sobre determinadas técnicas poéticas en la primera colección de odas. Y luego pues me surgió, o sea, planteé a la editorial Cátedra el hacer los poemas en hexámetro, porque ya la parte lírica ya la tenían editada, entonces les pareció bien y lo hice esa parte, pues ya es el año 96, si no recuerdo mal.
Esa es la primera edición, lo que pasa es que ha tenido éxito, no sé si porque es barato, porque es bueno, por las dos cosas. Porque es barato. O sea, no, sí, porque es un libro en rústica. Sí. Hay otras traducciones de Horacio, pero son más caras y demás. Entonces, está muy, muy documentado, muy anotado. La traducción, modestamente, intenté darle un aire poético también, por así decir, dentro del género y del estilo. Y entonces está por la 10ª edición, no sé, o 11ª. No es que me paguen cada vez, ¿no? Eso sí, pero bueno, pero para mí es una satisfacción. Hombre, claro. Y luego antes había hecho una traducción de con un amigo en su momento que conocí en Grecia, de las prosas del poeta Cavafis. Pero bueno, en las notas también, que la anoté yo solo, pues están, como en algún texto en prosa, hacía comentarios sobre sus poemas, pues en la nota está el poema. Y no, de ese libro también yo estoy muy satisfecho. Sí. Lo que pasa es que pues tuvo 2 ediciones, pero ya la colección me parece no siguió y demás, en Tecnos y demás. Pero bueno, se puede encontrar por ahí en segunda mano. Pues ya sabéis, Horacio Silvestre. Sí. No, ese libro yo le tengo mucho cariño también. Sí. Bueno, es una obra, claro, hay que tener cariño como los hijos. Sí, bueno, exacto. Bueno, yo soy un traductor, o sea, tampoco es que sea muy original, pero... Y Horacio es famoso por el Carpe Diem. Tiene varias, o sea, tenía pero eso bastante, es como esa frase. El Carpe Diem y Beatus Ille. Sí, Beatus Ille también es de Horacio, y la Aurea Mediocritas. En otro poema habla de la dorada mediocridad. Aquí practicamos, o sea, ves, aquí es la excelencia, pero es una Aurea Mediocritas. Sí, esas 3 rasgos, esas 3 frases han tenido éxito. Sí, sobre todo el Carpe Diem, evidentemente. Sí, yo me he preparado una frase, ¿no? En latín, en castellano, de Horacio, que es quien vive temeroso nunca será libre. Que creo que viene muy a pelo para lo que quería yo hablar contigo, ¿no? Sí, no me suena ahora mismo, no la localizo. Pero claro, no la... Bueno, porque no he apuntado por aquí de dónde, ¿tienes la era. chuleta? En el poema número 11 del primer libro de Odas, no. Ese es el Carpe Diem. Claro, lo he puesto ahí, pero no, aquí no está. No lo tengo documentado, te lo pasaré por curiosidad. Es que es una formulación muy de filosofía epicúrea. Y Horacio, en uno de sus poemas, es muy gracioso, que dirige a otro poeta de la época que se llama Tilbulo, dice, bueno, pues siempre que quieras pasar un buen rato, ven a casa de tu amigo, Horacio, como dice, como puerco de la piara de Epicuro. Sí, muy gracioso. Sí. Muy bueno. Pues yo te decía lo de quien vive temeroso nunca será libre, porque precisamente esto es un acto de valentía dentro de esto. Es como la aldea, la aldea de Asterix, aunque salga... hay que ser valientes. Y hay que ser valientes y hay que seguir y hay que... ¿Tú crees que este proyecto durará? Sí. ¿Sí? Sí, yo no me pienso jubilar y aquí sí. ¿Tú sigues seguro, aquí a...? Sí, mientras no me echen, yo sigo aquí. Claro. Y digamos que tengo las credenciales para seguir por lo menos 6 años más. Claro, vale. O sea, podremos poco a poco, en pequeños reductos, combatir la agenda y tener una masa crítica de estudiantes. Eso espero. Claro, ¿tú crees que habrá, después de todo este lío, toda la barbaridad que estamos viviendo a nivel social, la agenda tratando de imponer, todo esto del género? A lo mejor se cargan todo, o Putin manda un pepinazo nuclear y también, pero bueno, vaya usted a saber. ¿Pero tú crees que puede haber un nuevo renacimiento? Después de porque siempre tiene que haber un batacazo para que luego renazca, ¿no? Porque es que si no vamos a la extinción. Claro. O extinción o renacimiento. Exacto, una de dos. Sí. Bueno, una de dos, porque claro, 18.000 géneros, pero ningún niño, o claro. Ver tú. Claro. O niños transgéneros. Claro. Esto es una cosa pintoresca, ¿no? Entonces, pues así la especie humana no funciona. Hasta ahora es la única manera de funcionar. Claro. Hombre, mujer, niño, familia, y así poco a poco, ¿no? Modestamente, pero oye, pero lo otro, aquí, así de esa manera, ya ves tú, sin agenda, poquito a poco, sin agenda, 3000, 2030 o la que sea. Bueno, esto es como el Armagedón de los testigos de Jehová. Lo pusieron en una fecha, como no se acabó el mundo en esa fecha, pues lo trasladaron. Pues la agenda moviendo. Son los retos. Yo es que siempre, yo ya soy muy viejo, entonces yo me acuerdo del Club de Roma que decía que para el 2000, nada, ya no habría petróleo.
Ya Sí. ves tú, estamos en 2022 y cada vez Sí, hay sí. más consumo de petróleo. Pero bueno, y que eso, que se iba a acabar el mundo, que no iba a haber alimentos, que no sé qué. Vivimos ¿Vale? así Y entonces, constantemente. claro, entonces Sí, sí. los retos del año 2000, luego ahora son los retos del 2030. A mí eso me ofende especialmente, o sea, este tipo de cosas me ofenden porque están asociadas primero, a un desprecio por la especie humana, por el semejante. Oye, pues no sé, si tú crees que el ser humano es malo para el planeta, pues no sé, vete tú. O sea, empieza por irte tú, y ya está. Ser humano. Luego ya a lo mejor te seguimos, pero de momento vete tú. Claro. Porque, y si no, no digas tonterías. Y en segundo lugar, es una ofensa para los pobres. Porque claro, si te dicen, no, en 2030 no tendrás nada y serás feliz. Bueno, oye, pues es que los que no tienen nada quieren tener. Y sustancialmente el ser humano ha intentado ir teniendo cada vez más, y la propiedad privada viene íntimamente ligada a la libertad. Porque si no tienes nada, pues eres un paria, yo qué sé, estás a merced de cualquier cosa. Entonces, ahí está. Y Entonces, quieren que estés contento con eso y que no tengas conocimiento, y lo que hablamos, cortar bueno, la base, porque claro. así es la única forma de obedecer. Si eres un Evidentemente, tarugo, no vas a obedecer lo que te digan. Evidentemente. Y además no crees en nada, en ninguna divinidad, salvo crees que la vida que es lo único que tienes. Estás en el materialismo crees en la más paguita, burdo. Claro. Crees en la paguita, ¿no? La paguita y el Estado que Claro, me da claro. el abono a Netflix. Claro, Pues, claro, y ya mira, está. vale. Claro, O sea, si entonces, con eso te conformas. Claro, luego es eso, ves Netflix Vale. y ves toda la programación que te están dando, Eso es una basura, predictiva, y te están metiendo unas ideas en la cabeza raras. Yo me hice de Netflix claro. para ver Barbaren, la serie. No sé cuál es. Pues Yo es que ya no veo series, he dejado de ver series. Es porque hace años. hablaban en latín, Sí. o sea, bueno, luego me borré. Sí, no, es que no. La serie era una porquería, era sobre una derrota memorable que tuvieron las legiones romanas contra los germanos en época de Augusto. La famosa Clades Variana, o sea, la derrota en el bosque de Teutoburgo con Arminio, Germano, que les masacraron ahí a no sé cuántos, 18.000 romanos, ahí les machacaron. Sí. Y fue un desastre terrorífico. Y pues, ahora se vienen por Roma todos los bárbaros aquí. Y entonces es muy famoso. Y entonces hicieron esa serie los alemanes, entonces los romanos hablaban en latín. Entonces, pues muy bien hablado, o sea, muy divertido. Jolín. Muy divertido. Dentro de poco te llaman para que asesores a alguna serie en la que hablen latín. No, bueno, hay otros que saben más que yo, no lo sé, hay otros que saben más que yo. Bueno, pues muchas gracias, Horacio. Me parece que Lara, ha sido muy entretenido. Sí. Espero que les guste a tus seguidores, a tus suscriptores. Me da igual. Y nada, ha sido un placer. Llegará quien tenga que llegar. Sí, ya está. Ha sido un placer. Sí. Yo creo que siempre hay otra opción y que tú lo estás haciendo, y que en ese sentido estamos alineados. En otros muchos podemos no estarlo, pero en ese estamos alineados y creo que es cósmica, ¿eh? Así que, bueno, muchísimas gracias y enhorabuena por esto que estás haciendo. Adiós. Hasta luego.